Queda exactamente una hora para la venta de entradas de BTS. Así que voy a documentar este proceso. Pero antes de documentar este proceso, bueno, tal vez no documente nada del proceso porque voy a estar intrigada, ansiosa, intentando comprar la entrada. Pero quiero distraerme esta hora porque siento que no puedo respirar cada vez que pasa un minuto en el reloj. Porque mi ansiedad por la venta de estas entradas está en el aire, a mil, a mil. Y bueno, para disminuir mi ansiedad, obviamente yo quiero hablar de mis hiperfijaciones, que en este caso eh, voy a hablar como de todo un poco, porque necesito desahogarme. Oh, chucha. Empecé a leer una saga de Paola Gallego. Les voy a dejar aquí el librito, el primer librito de la saga. Creo que se llama Gyoku, Gonkyu, no sé, algo así. Muy bueno el inicio de la saga, he de decir. No tengo mucho que agregar respecto a eso. Muy buen inicio. Pero me vi interrumpida por estar leyendo un fanfic de Red Wine Real Blue porque necesitaba leer algo que me alegrara la vida. Y un fanfic de la boda de Alex y Henry era todo lo que necesitaba yo para seguir viviendo. Porque ellos se aman mucho y yo estoy dispuesta a protegerlos con mi vida. Bueno, eso. ¿Qué otra actualización les tengo? Ah, sí, salió el primer capítulo de The Witch Hat Atelier. Yo voy en el... también voy a estar dejando foto acá. Voy en el tomo 3 del manga de The Witch Hat Atelier. Y manga culiao bueno. No sé cómo describir este manga, pero se trata como de que en el mundo hay magos, pero los magos como que son muy reservados. Y está esta niñita Coco que toda su vida ha deseado con ser una bruja. Y obviamente toda su vida ha deseado con ser una bruja. Y, y lo que pasa es que ella, un mago X, un día le da un libro y pasan los años y ella se sabe el libro de memoria. La cosa es que un día al como costurero de la mamá, porque la mamá es como, como es costurera, llega un brujo y ella ve como el brujo hace un hechizo y después ella imita ese hechizo dejándola caga. Eh, la cosa es que supuestamente los brujos o los magos solo eran de nacimiento y ella descubre que puede hacer magia si ser un mago o un brujo de nacimiento. Es por eso que aquí este brujo le dice como, si guardas nuestro secreto, yo te entreno para, ¿cómo se llama esto? Yo te entreno para que después te conviertas como en una bruja y puedas salvar a tu mamá. Y de eso se trata el manga. Muy buen manga. Les voy a estar dejando paneles, yo creo, por acá, porque el dibujo del manga es hermoso. No sé cómo más describirlo porque de verdad es hermoso, stunning, never the same. Increíble. Eso. ¿De qué otra cosa quiero hablar hoy día? Este video va a ser muy catártico. Catártico. Ah, descubrí que catarsis es un sustantivo o un subjetivo. No me acuerdo, pero no es un verbo. Igual va a ser muy catártico este video. Este video. Eh, quiero hablar de Cazadores de Sombra. ¿Por qué? No lo sé, pero me dieron ganas de hablar de Cazadores de Sombra. ¿Y de qué quiero hablar de Cazadores de Sombra? Yo amo mucho Cazadores de Sombras, como podrán haberse dado cuenta. Es mi segunda saga favorita después de Percy Jackson. Y no he hecho un video releyendo Percy Jackson como lo hice con Cazadores de Sombras, porque Percy Jackson me lo he releído mil veces, mil y una veces. Entonces, no descubriría nada nuevo. Bueno, tal vez sí. Pero yo amo mucho Cazadores de Sombras, como se habrán dado cuenta. Y como he dicho en los videos incansablemente de Cazadores de Sombra, mi saga favorita es Renacimiento, compuesta por Lady Midnight, em, el señor, ¿cómo se llama el segundo? Lord of Shadows and Darkness, creo, como el del
Señor de las Sombras y la Oscuridad. Y el tercero, obviamente, es The Queen of Air and Darkness, la reina del aire y la oscuridad. Algo así. El segundo es que no alcanzo a ver. Ah, Lord of Shadows, el segundo, no Shadows and Darkness, solo Shadow, el Señor de las Sombras. ¿Qué estaba? Estoy divagando, lo sé, pero es que necesito hacer catarsis antes de comprar la entrada de BTS, en fin. Como estaba diciendo, si miro para allá es porque allá está como la saga de Cazadores de Sombras. Em, Renacimiento es mi saga favorita de Cazadores de Sombras. Eh, y yo la amo demasiado. Pero hoy día quiero hablar de los orígenes. ¿Por qué? Porque he hablado un poco de los orígenes. También he hablado un poco de Renacimiento en este canal. Tal vez necesito releer Renacimiento. O tal vez necesito releer los orígenes. Tal vez necesito releer de nuevo toda la saga de Cazador de Sombras. Pero no, no lo voy a hacer. Porque no hay tanto tiempo. Ya, en fin. Ay, perdón. Ah, perdón, pero es que anoche me dormí muy tarde porque no podía quedarme dormida por las entradas de BTS y hoy día me desperté muy temprano porque no podía dormir por las entradas de BTS. Le he dicho que estoy nerviosa por las entradas de BTS. En fin, ¿por qué a mí me gusta tanto el Renacimiento? Quiero como hablar un poco de eso. Porque siento que en Renacimiento nosotros ya tenemos un mundo construido. En The Mortal Instruments, lo que hace Cassandra Clare, sobre todo en los primeros 3 libros, es hacerte una introducción a este mundo que ella crea y darte las reglas básicas de cómo funciona este mundo. Pero en Renacimiento nosotros ya conocemos esas reglas básicas. Y en Renacimiento conocemos a los Blackthorn y, y conocemos a Emma. Y yo creo que Emma es una protagonista increíble, si le soy sincera. No es la típica damisela en apuro que necesita ayuda. No es como Clary. Bueno, Clary no era una damisela en apuro, pero Clary en su momento no tenía entrenamiento para ser cazadora de sombras. Entonces nosotros íbamos descubriendo el mundo con Clary. En cambio, aquí en Renacimiento, todos ya son cazadores de sombras de nacimiento y con Emma no vamos descubriendo el mundo, sino que vamos descubriendo el misterio de la muerte de sus padres junto con ella. ¿Y a ti te parece muy extraño que desde el principio, o sea, eh, desde el último libro de The Mortal Instruments, a ti te plantean que Emma tiene este interrogante de que Valentín no mató a sus papás, de que otra cosa le pasó a sus papás? Y desde el principio, en el último libro de The Mortal Instruments, te plantean el conflicto principal de que Emma y Julian van a ser para batalla en el futuro, pero de que Julian y Emma se sienten extraños con esta como dinámica de para batalla, em, sin que sea como algo, no sé cómo explicarlo, pero desde el principio te plantean que ellos se sienten como extraños hacer esta dinámica de para batalla, sobre todo Julian. Entonces, eh, y ya vienen asentadas desde un libro anterior las bases para esta saga. Y tú lo que vas redescubriendo en esta saga no es el mundo de Cazadores de Sombra, sino que descubres el cómo funciona la política dentro del mundo de Cazadores de Sombra. Y yo creo que eso es algo muy importante porque tenemos que recordar que en The Mortal Instrument la wea termina muy lol, porque ¿cómo se llama esto? Pero me están escribiendo por la entrada, así que vuelvo al tiro. Volví. Me estaban preguntando cómo comprar las entradas. Es que yo tengo un grupo armado para lo de la venta de entradas de BTS. En fin, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que en Renacimiento yo siento que te muestran mucho la política del mundo de Cazadores de Sombras y de cómo funciona. Porque si recordamos bien, The Mortal Instruments termina cuando ellos, bueno, el consejo le quiere echar la culpa a las hadas de todo lo que pasó con Valentín. Y yo, cuando he leído 2 veces The Mortal Instruments en mi vida, entonces cuando uno lee esa weá, tú dices como la historia cíclica con Chetumare. Y te das cuenta de que en realidad los cazadores de sombras son bien como
rencorosos, porque en vez de poner como solamente eh, restricciones a las hadas, como por hacerlos pagar por la guerra, ellos directamente las sacan del consejo, lo que provoca un odio muy grande hacia las hadas, odio que se va sentando a través de los años, porque recordemos que en Renacimiento nos situamos 5 años después de la Guerra Oscura. Entonces, eh, es complicado. Y yo creo que por eso a mí me gusta tanto Renacimiento, porque uno puede ver las entretramas políticas que tiene Cazador de Sombra. Y te das cuenta que Cassandra Clare armó un mundo tan bien armado que hasta las entretramas políticas que tiene el mundo tienen sentido. O sea, uno dice como, ya, y no existen cazadores de sombra, no sé, en Argentina o en Chile, y Sandra Clare te introduce personajes como la familia Rosales, que es como, sí, nosotros allá también, en Latinoamérica también tenemos cazadores de sombra. En, ¿cómo se llama esto? En Antártica también tenemos cazadores de sombra. Hay cazadores de sombra en todos lados. Entonces uno dice como, God. Eh, no sé, además, si bien Emma y Julian no son como de mis parejas super mega favoritas, me gusta mucho, em, perdón, me gusta mucho esta entretrama que se arma entre ellos dos por ser para batalla. Y las decisiones culiadas que toma Julian me encantan. También las decisiones que toma Emma, tú dices como, weón, ellos están dispuestos a arriesgarlo todo por el otro, pero al mismo tiempo tú te das cuenta que Emma y Julian son presos de decisiones de adultos que ellos en realidad no tomaron en su momento. Y yo creo que esa es otra cosa que es muy linda. Como Julian está atado a su familia, no porque, ¿cómo se llama esto? Porque él quiera, sino porque las decisiones de los adultos lo llevaron a eso. Emma está atada a Julian no porque ella quiera, sino porque en su momento a Emma le dijeron que la iban a separar de las únicas personas que conocía si es que ella no se hacía para batalla de Julian. Entonces, tú te das cuenta de que los cazadores de sombra tienen tanto entre trama política y familiar que es increíble. El punto es que yo no quería hablar hoy día de Renacimiento, quería hablar hoy día de los orígenes y por qué a mí me gusta mucho los orígenes, a pesar de que no es mi saga favorita de Cazador de Sombras. Pero quiero hablar principalmente de Will Herondale o de los Herondale en general, porque en Renacimiento se me presentan, y voy a dar un mini alerta de spoiler, pero no creo que esto sea spoiler a estas alturas de la vida. Han pasado muchos años desde que se publicó Renacimiento, así que X. Eh, En Renacimiento te presentan a Ty Blackthorne, mi protegido, conchetumare, mi protegido. Obviamente somos aliados porque él es autista y yo también. Pero ¿qué iba a decir respecto a esto? Así, en Renacimiento se nos presenta a Ty Blackthorne y a Kitty Herondale, que son mis protegidos. Yo, algo le pasa a Ty y a Kit en la saga de, de The Wicked Powers y yo mato a Cassandra Clare. Yo la mando a matar, derechamente. Yo no puedo vivir en un mundo en donde Kit Harington y Ty Blackton sufran. No puedo. La cosa es que pensando en ellos, se me viene a la mente, obviamente, el Herondale principal en la saga de Cazador de Sombra, que es Will Herondale. Y ustedes preguntarán, Cato, ¿por qué él es el Herondale principal? Es porque es el primer Herondale que conocemos. Bueno, después de Jace, obviamente. Pero históricamente, canónicamente, línea temporalmente, él es el primer Herondale que conocemos. Entonces, ¿por qué es tan importante Will en la entretrama de Cazadores de Sombra? No lo sé. No, sí, sí lo sé. Pero yo creo que, y quiero como decir esto sin que me funen, pero yo creo que Will es un personaje que muchas sagas de fantasía han intentado recrear. Como, por lo menos ¿cómo se llama esto? Como
La fórmula de Will es una fórmula que muchas sagas de fantasía han intentado recrear con sus personajes masculinos principales. ¿A qué me refiero con esto? Este chico misterioso que rechaza a la chica principal, que tiene un pasado oscuro, que es sufrido, que al mismo tiempo es muy sarcástico, que piensa que todo el mundo lo odia, pero en realidad todo el mundo lo ama. Si se dan cuenta, es una fórmula que está dentro de muchas sagas de fantasía, o que intenta estar dentro de muchas sagas de fantasía, pero a mi parecer no funciona en todas como funcionó con Will Herondale. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace Will Herondale tan importante que para que funcione con él? Y yo creo que es el hecho de que Will Herondale efectivamente se odia a sí mismo. Cuando uno lee los orígenes, sobre todo el primer libro, tú no te... El primer libro no es como muy narrado desde la perspectiva de Will, es más narrado desde la perspectiva de Tessa. Y obviamente después de eso nos vamos abriendo a otro point of view dentro de la historia. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que tú lees a Will y te das cuenta que Will efectivamente, por lo menos en el primer y segundo libro, se odia a sí mismo. Eh, Odia la forma en la que él se comporta y, y él no se comporta así como por una razón altruista. No, lo dije mal. Él no se comporta así porque retrocedamos. Will en la saga no se comporta de esa forma porque él sea así. Y yo creo que esa es la clave de la fórmula de un personaje como Will Herondale. Tú ves la evolución de Will a través de los tres libros, pero Will en un principio es este déspota, sarcástico, chico de 18 años que no, en realidad como que no, supuestamente no quiere a nadie, no quiere que nadie lo quiera, eh, que es como muy, no sé qué otra palabra ocupar aparte de déspota, pero Will en el primer libro es muy déspota y a ti te llega a caer mal y tú decís como, ¿cómo conche tu madre este hombre me va a caer bien? Pero em, cuando tú lees el point of view de Will, te das cuenta que efectivamente él odia ser así, él odia comportarse así, él no le gusta ser déspota, no le gusta ser sarcástico, no le gusta alejar a la gente que él ama. Y tú te llegas a preguntar el por qué Will es así, como por qué entonces Will se comporta así si tanto se odia a sí mismo, por qué no cambia. Y yo creo que ahí está la clave de la fórmula de un personaje como Will, porque si bien existe como esta fórmula del personaje, eh, de personajes como Will, en la que es como soy el chico misterioso con un pasado oscuro y por eso se justifica la forma en la que me comporto. Yo no soy así de malo, pero me comporto mal porque mi pasado es muy oscuro y eso justifica todos mis errores. No, Will, concha tu madre, no es así. Él sabe que se está comportando mal. Will sabe que su pasado no lo justifica y al mismo tiempo él lo hace no por él, lo hace por el bien de los demás. Will, y aquí sí quiero ocupar la palabra altruista, en este caso sí es altruista porque em, Will no se comporta como un chico déspota porque él quiera. Él lo hace porque él cree que de esa forma la gente que está alrededor de él lo va a odiar tanto como él se odia. Y de esa forma no se va a cumplir como la supuesta maldición que Will tiene encima. Y yo creo que Will es un personaje muy bien armado. Yo amo mucho a Will Herondale. Will Herondale. Yo amo mucho a Will Herondale por lo mismo, porque tú logras enamorarte de Will mientras él se va aprendiendo a amar a sí mismo. El Will del primer libro y el Will de eh, la saga de... Oh, se me olvidó cómo se llama la saga de los hijos de Will, pero el Will de el primer libro de los orígenes con ese Will son dos Will distintos. Como tú te das cuenta de la evolución que tiene Will en la saga y te das cuenta de que el Will del primer libro no era un conchetumare déspota que odiaba a todo el mundo y que quería que todo el mundo lo odiara porque sí. Él tenía un objetivo
más allá de eso. Y tú te das cuenta de eso a través de los libros. Y cuando descubres el por qué Will se comporta de esa forma, que no es que tenga el pasado más oscuro del mundo, no es que él justifica sus hechos, sino que él entiende que se está comportando así por un propósito específico, tú lo llegas a amar. Y yo creo que eso es algo que no logran todos los personajes Will Coded. Em, por ejemplo, yo creo que un ejemplo muy grande de esto es el loco de After. Tú decís como que esta fórmula ha sido ocupada en muchos romances, como en After o en 3 metros sobre el cielo, pero voy a ocupar la de 3 metros sobre el cielo, no la de After, porque 3 metros sobre el cielo, si me lo leí After, no, solo me vi la película. En 3 metros sobre el cielo, tú no logras empatizar con H como empatizas con Will, porque si bien H tiene un pasado oscuro que lo hace comportarse como un chuchetumare, H no lo hace a propósito. H tampoco tiene como esta fórmula que tiene Will de que en algún momento él cambia, no por la gente que ama, sino por amarse a sí mismo. Entonces, yo siento que la fórmula de chico malo no funciona con todos. Y yo siento que Cassandra Clare ocupa esta fórmula con Will de una forma muy increíble, porque tú con H nunca empatizas, o por lo menos yo no sé los demás, pero yo cuando leí 3 metros sobre el cielo y cuando me vi la película, yo creo que con H nunca logras empatizar a pesar de conocer su pasado, a pesar de conocer el por qué H supuestamente se comporta así. Porque si te das cuenta, antes de que pasara todo el rollo con la mamá, que la encontró como acostándose con otro hombre, H igual era un chuchitumare. Él nació así, nació así, y, y no hay como un desarrollo de personaje detrás, que tú digas como, ¡oh, qué lindo! En cambio con Will sí. Will tiene este desarrollo de personaje de quiero cambiar, no solo por amarme a mí mismo, sino porque quiero demostrarle al resto que estaba mal. Y Will entiende que él estaba mal ser como era. Y yo creo, de nuevo, que eso es lo hermoso de un personaje como Will Herondale. Que Cassandra Clare, es que, perdónenme que repito tanto esto, pero Cassandra Clare ocupa muy bien esta fórmula de chico malo porque, de nuevo, tú logras empatizar con Will de una forma que no deberías por qué empatizar con él, porque Will se comportó como un huevón amariconado todo el primer libro. Entonces tú decís eh, como huevón, como por qué este chuchetumare debería caerme bien. Y yo creo que esa es como la sensación que tú tienes todo el primer libro, porque la Sarai, que es mi amiga, leyó el primer libro de los orígenes y ella me decía, bueno, no entiendo por qué todo el mundo ama tanto a Will Herondale. Y yo, es que tienes que llegar a esa parte de la historia en la que se revela el por qué Will es así y tú lo vas a entender todo. A ti como que se te abre una esfera. Y, y cuando llega a esa parte de la historia, y Will tiene la conversación con Magnus, y Magnus le dice como, weón, no, lo que creías no era verdad. Eh, como, jiji, bromita del demonio. Eh, tú decís como, conche tu madre, como Will, Will queda destrozado después de eso. Y yo creo que uno también queda destrozado cuando lo leo, porque tú decís como, conche tu madre, como Will se comportó así toda su vida por nada. Alejó a toda la gente que él quería por nada. Alejó a Tessa por nada. Y tú te das cuenta de que en la línea temporal de los acontecimientos de los orígenes, para Will ya es demasiado tarde cambiar. Pero él igualmente quiere cambiar porque él quiere ser mejor persona. Y de nuevo, yo creo que eso es una fórmula que los chicos malos en los libros en general no logran lo suficientemente bien. Y, o sea, eso, les tengo ejemplos como H en 3 metros sobre el cielo o Harvin en, se llama Harvin, ¿verdad? Harvin en After. Eh, no sé, he leído más libros de chicos malos que no logran como
¿Cómo se llama esto? Como lo que logró Will, pero en este momento no se me ocurren más. Ah, sí, como el loco de Nosotros en la luna de Alex Kellen. De nuevo, como que no se justifica su actuar. Ya, en fin. Muchos chicos malos del libro es que no se justifica su actuar. Eso. Eh, como dije este video, yo divagando, simplemente porque tengo miedo de la entrada de BTS. Y quería despotricar un poco acerca de Will porque últimamente me han salido muchos videos en TikTok respecto a los orígenes. Y yo creo que si yo lo pongo objetivamente, Los Orígenes es la mejor saga que Cassandra Clare ha escrito. Objetivamente hablando. Eh, pero a mí me gusta más Renacimiento. Solo por gustos personales. En fin. Eh, ya van a ser cerca de la hora para la entrada de BTS. Así que eso. Voy a ir a comprar y les diré si alcanzo entradas.